Bienvenidos a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas. Hoy vamos a hacer el último capítulo de la historia de América Latina de esta serie de 13 episodios. Lo primero es que nos da guayabo. Estamos absolutamente felices narrando esta serie, recorriendo la música, la cultura, las historias. Yo estoy aprendiendo portugués por esta serie para poder entrar en el maravilloso mundo de los brasileros. Entonces, cuando uno se mete en el Brasil, se mete en una diversidad tan grande que no sabe ni por dónde empezar uno para alcanzar a narrar este gigantesco país, continente, este mosaico de historias, de civilizaciones, de músicas, de geografías, todo en él es monumental. Todo, desde la gigantesca geografía hasta la música, la cultura, la literatura, todo en él es monumental. Entonces, es un verdadero reto tratar de contener este gigantesco Brasil en 2 capítulos. Lo ha sido con toda la serie, la verdad. Siempre nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir hablando infinitamente más de cada uno de los episodios que hemos hecho, pero en el caso del Brasil esto es contundente aún más. Entonces les vamos a contar una especie de acuarela, una acuarela del Brasil, un mosaico de todas las historias. Vamos a contar un poco de cada cosa para dar una idea general de lo que es el impresionante Brasil. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral. Entonces, bueno, primero que todo, ¿por qué no se atomizó Brasil? ¿Por qué Brasil no se convirtió en una serie de repúblicas? ¿Cómo pasó con el resto de los países de América Latina? Hay una serie de diferencias históricas que le dieron a Brasil otro rumbo, y con Brasil tenemos por un lado un rumbo histórico distinto en el momento en que se van a definir los albores del nacimiento de Brasil como Estado Nacional, pero luego vamos a ver en el relato, más noche nos volvemos a encontrar con los mismos problemas y las mismas historias, y van a quedar tan en Latinoamérica como todos los demás. Pero hay unas diferencias que hacen que él sea un país continente. Por la misma génesis de la naturaleza del imperio portugués. La ocupación fue distinta. Había un solo arzobispado que dirigía toda la Iglesia Católica. Digamos, como para hacer una comparación, eso es como el Papa, que un solo Papa manda a todos los católicos, mientras que en la Iglesia Ortodoxa cada uno de los popes tiene una iglesia aparte propia. Entonces había un centralismo institucional desde el punto de vista de la Iglesia en todo el territorio. Había una relación comercial y política entre las élites con toda la América portuguesa permanente.
todo el tiempo. No había, y esto también va a ser importante, una discriminación tan marcada entre los portugueses americanos y los portugueses peninsulares, es decir, esa característica de los criollos que en un momento llegó a ser antagónica por completo a los intereses de la corona española. Llegaron a desarrollarse intereses totalmente distintos, el de los peninsulares, que tenían la visión de imperio, y el de los criollos, que tenían la visión de una apertura comercial, económica, política. Esa contradicción no fue tan fuerte. No quiere decir que no se dé, siempre se da en un imperio, pero va a ser mucho más llevadera, teniendo en cuenta que el imperio se va a trasladar a Río de Janeiro. Entonces, pues una vez que se traslade el imperio a Río de Janeiro, pues la dicotomía entre el imperio y la periferia que vivimos nosotros hasta la independencia, esa dicotomía no se va a dar en el Brasil, porque ellos van a pasar a ser el corazón del imperio, y el imperio va a funcionar en Río de Janeiro. Entonces eso ya nos marca un territorio histórico totalmente distinto a la historia de Hispanoamérica en ese sentido. Hubo un acuerdo entre las élites comerciales y las élites esclavistas, que hizo que ellos pudieran pactar una unidad histórica. Y ese acuerdo no lo hubo en América Latina. Lo hemos visto en toda la serie, cómo se dan tantas diferencias entre unos esquemas políticos, unos esquemas económicos, unos esquemas de diferentes proyectos históricos, y eso llevó a una cantidad de diferencias y guerras civiles entre la gente que estaba formando los estados inmediatamente después de la independencia. Esos fenómenos son distintos en el Brasil porque no se dieron allá de esa manera. No quiere decir que no haya habido conflictos, pues claro, estuvo la inconfidencia minera, estuvo la guerra de los farrapos, que es la guerra de los harapos, que es para crear unas repúblicas que fueron muy efímeras, la República Juliana y la República del Río Grande, que fue donde estuvo luchando Giuseppe Garibaldi con Anita Garibaldi, apoyando la causa republicana que ellos consideraban paralela a la historia que se estaba formando en la unificación de Italia. Entonces, estas condiciones hacen que se mantenga la integridad territorial. Estas repúblicas no lograron consolidarse, simplemente para decirles que sí hubo intentos, pero que los intentos no lograron consolidarse al punto de romper la unidad del Brasil en lo fundamental. Entonces, con un plante completamente diferente, el Brasil arranca con historias de base distintas, pero luego nos vamos a encontrar todos en las mismas coordenadas históricas. Entonces, el 7 de septiembre de 1822, el príncipe portugués Pedro I de Brasil, don Pedro, fue el encargado de proclamar el grito de independencia en las orillas del río Ipiranga, en Sao Paulo. Sao Paulo era una aldeíta chiquita, no esta megalópolis que uno se demora 25 minutos sobrevolando en avión antes de llegar a aterrizar, mirando solamente rascacielos que son infinitos. O sea, sobrevolar Sao Paulo es una dimensión de megalópolis como no hay otra en América Latina, o sea, solamente comparable con el DF, que eso es otra cosa también completamente inimaginable, pero uno no puede imaginarse una ciudad como Sao Paulo si no la ve de alguna manera. Entonces, en esa época eso era un caserío chiquitín, y allá, a esas orillas, se proclamó la independencia, pero esta proclamación de independencia es una formalización de una situación de facto, que era que Lisboa necesitaba volver a recuperar su corona original, y el Brasil ya había tenido su rumbo y su vuelo propio con una monarquía que era el hijo de João. O sea, aquí no hay una guerra de independencia, aquí no hay una guerra fundacional que sea el imaginario histórico de la creación del Brasil. Normalmente es bastante diferente los pueblos que tienen un relato fundacional a partir de un pacto, de un tratado o de un hecho cultural, a los que tienen como hecho fundacional una guerra. Es distinto, de una u otra manera, porque la referencia no está dada hacia lo bélico, sino está dada hacia otro tipo de acuerdos. Eso hace diferentes maneras de crear el comienzo de un relato histórico.
Otro momento fundamental del Brasil, vamos a dar es momentos de la historia, porque si lo cogemos por ahí se nos fue todo el cuento. Cada una de las historias que vamos a contar es un programa, entonces vamos a tener algunos puntos de la historia del Brasil. Otro punto fundamental, la Ley Áurea. La Ley Áurea del 13 de mayo de 1888, canción que podemos escuchar de Caetano Veloso, que es absolutamente maravillosa, fue la ley que abolió la esclavitud en el Brasil. Y esto sucedió porque quedó instaurado la hija de Pedro II de Brasil, la princesa imperial Isabel I de Braganza. Ella va a quedar como regente, no hay una descendencia masculina, queda Isabel. Entonces ahí empieza la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud va a ser una cosa además sumamente fuerte porque va a ser sin indemnización. Les explico qué es una indemnización. Esto es una cosa absolutamente terrible, que le pagan a las personas que esclavizaron a las comunidades negras por el perjuicio económico de no tener más trabajo esclavo, en lugar de pagarles a las personas que fueron esclavizadas por haber utilizado su vida, sus cuerpos y su alma para una productividad enorme. Entonces, en un momento dado, con toda la reclamación de cómo se va a hacer ese final, queman todos los archivos. Y queman todos los archivos, entonces hay una gran cantidad de historia que se perdió ahí de los orígenes de toda esta gente. Allá fueron llevados más de 6 millones de personas. Además, fue el país donde mayor cantidad de población afro fue, porque como se prolonga 80 años más por el café y el azúcar, entonces este flagelo va a ser mucho, mucho más prolongado en el tiempo, y al final dicen, ¿cómo hacemos para terminarla? Y dice, pues nada, la terminamos y le pedimos perdón al mundo por semejante horror. Les dejo esta impronta permanente en el Brasil africano que determina tanto de su identidad histórica y de la que va a ser una cantidad de tiempo para que Brasil se reconcilie con su identidad africana, se sienta orgulloso de ella. Eso después lo vamos a ver ahora con Jorge Amado, que va a hacer un trabajo literario absolutamente descomunal en ese sentido también. Entonces viene el fin de la esclavitud y aquí después va a terminar el imperio. Ahí con el fin de la esclavitud termina el imperio como tal, porque las élites que eran esclavistas le van a cobrar al imperio el haber terminado con la esclavitud. Entonces después viene la república. Entonces hay un momento en que Brasil se va a volver una república, pero después de haber sido imperio mucho, mucho tiempo. Eso también tiene que ver con las diferencias históricas que ellos van a tener. Entonces ahí es donde vienen unas bonanzas económicas absolutamente descomunales. Brasil, como hemos hablado, tiene momentos de bonanzas muy grandes. La bonanza del café con leche, que es el tiempo ganadero, y un cultivo cafetero, pues que ha sido, en el caso de Colombia, nuestro rival durante mucho tiempo, siendo Brasil una cosa gigantesca, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, pues lo que fue la bonanza cauchera, lo que ellos llaman la borracha, que determina una tragedia terrible en el Amazonas, que es la historia de las caucherías. Esa historia la compartimos en su tragedia, nosotros aquí en Inírida, en Bichada, en Vaupés, y en el mismo Amazonas, y eso está narrado desde el punto de vista colombiano en La Hora N de José Eustacio Rivera, y está el mundo amazónico. Y ha habido cantidades y cantidades de bonanzas, porque Brasil es un país infinitamente rico. Cada una de esas bonanzas va a generar una élite, y va a generar una élite con un nivel de riqueza inimaginable. Entonces ellos tienen unos niveles de riqueza demenciales de lo grandes, y tienen unos niveles de pobreza muy grandes de todos aquellos que no pertenecieron a esas bonanzas o que quedaron después de que pasó la bonanza por ahí y ya no volvió a pasar más nada en el lugar donde hubo tanto billete que estuvo rodando. Ellos tienen historias increíbles, digamos, de toda la época de las grandes bonanzas, la creación de Manaos y el Palacio de la Ópera en la mitad de la selva donde cantó Caruso. Eso es una historia de locos. Imagínese uno en la mitad de la selva, en ese Amazonas gigantesco, metiendo en ese trópico un palacio de la ópera descomunal para que cantara Caruso. O sea, ellos son barrocos en su arquitectura y en su cultura, y son mágicos y maravillosos en su construcción histórica. Un poco de todo tienen ellos. Poeta, meu poeta camarada, poeta
letra pesada do pagode do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão, do fundo, poeta, poetinha, vagabundo. Quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius Velho, saravá. A vida é pra levar, Vinícius Velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vinícius Velho, saravá. A vida é pra levar, Vinícius Velho, saravá. Entonces, vamos a saltar a un punto donde va a aparecer un personaje muy polémico, pero trascendental en la historia de Brasil, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas es un personaje que va a gobernar Brasil hacia los años 30 y a él se le ocurre una idea que va a ser de lo más luminosa. A él se le ocurre que los estados nacionales son invenciones que uno se echa un cuento y se lo cree. Pues digamos, no es el primero que lo piensa, pero lo tiene claro. Entonces, vamos a crear una identidad histórica en el Brasil y la vamos a crear de manera tal que todo el mundo se sienta brasilero a partir de esa identidad histórica. Entonces vamos a tomar los elementos comunes que vemos que son más arraigados en la cultura brasilera y los vamos a incentivar y los vamos a volver oficiales y les vamos a dar un nivel de apoyo tan grande que los volvamos institucionales y los retroalimentemos culturalmente. ¿Sí? Esto suena construido, pero muchas cosas en el Brasil son construidas y han funcionado también desde la construcción misma. Entonces dice, ¿qué es lo que hace al Brasil que es lo común a todo? El samba y el fútbol. Entonces empieza a crear las escuelas de samba. Samba baila todo el mundo en los barrios, canta todo el mundo en todas partes. Él lo que hace es recoger esa expresión popular y darle un impulso desde el Estado a niveles absolutamente increíbles. Y esto lo va a hacer a través de lo que va a constituir en el vehículo de expresión del Estado Nuevo, la radio. Es a través de la radio que él va a lograr montar todo esto. Y entonces con las escuelas de samba y los sambódromos y todo el apoyo a los carnavales y las escuelas de fútbol, que después vamos a ver que esto ya es una religión. O sea, ahí ya estamos pasando una cosa muchísimo más impresionante. Entonces, él va a construir un relato de Brasil. Y va a construir un relato de Brasil tan positivo que los brasileros se van a sentir orgullosísimos de ser brasileros. Y yo, digamos, desde la construcción del relato de Colombia, que todavía está tan a mitad de camino, siento una inmensa admiración por los brasileros, por la capacidad que tienen ellos de haber construido un relato de Brasil y amarlo desde el fondo del alma. Esta gente es brasilera. Y es brasilera siempre. Y los días malos también son brasileros. Y los días buenos también son brasileros. Nada, digamos, ni siquiera todas las catástrofes que han estado viviendo ahorita, ni siquiera todo lo que les está pasando y les ha pasado ahora, les quita la alegría de ser brasileros. Hay una fuerza en esta gente, hay una fuerza tan grande en su música, en su vida, en su movimiento, en su cuerpo, en su alegría, imbatible, imbatible, frente a las adversidades que Brasil también ha tenido tan grande como es ella, pues han sido sus adversidades también. Entonces, eso lo articula Getúlio Vargas. Getúlio Vargas va a hacer esto. También es un dictador, ¿no? Y también reprimió a los cangaceiros de la manera más impresionante. No es que fuera un almedios, pero el hombre logró crear un Estado moderno en el Brasil y logró articularlo a partir de un relato, con lo cual los estados se pueden narrar a partir de un relato histórico que se construye.
que puede ser tan positivo y tan impresionante como para que un pueblo resista todo desde el relato histórico, o puede ser negativo y hacer que un pueblo se culpe por las cosas que le pasan. Cualquiera de los dos es una construcción. Esto es una construcción. Y él construyó ese Brasil. Este personaje llegó a ser tan polémico y llegó a estar tan sometido a las fuerzas políticas de su tiempo que se terminó suicidando. Pero él crea un Estado moderno, y también en esa época va a haber un movimiento poderosísimo que es el movimiento literario del modernismo brasilero. O sea, Brasil en la literatura es tan grande como en la geografía, y sus autores son de dar alaridos, eso es del otro mundo. Entonces el modernismo brasilero, que también va a ser un movimiento artístico muy grande, va a ser un punto de partida para la gran literatura del Brasil, que es una narrativa realmente poderosa. De verdad, es una invitación a que lean a los escritores brasileños, pues esta gente es muy impresionante. Está Darcy Ribeiro, una gran cantidad de gente que va a narrar todo este Brasil, va a estar acompañado de una narrativa literaria muy poderosa y de una narrativa artística. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê. Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. Falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Entonces ya tenemos un Brasil moderno. Y ese Brasil moderno lo vamos a llamar el Estado Novo. Y esto nos va a dar como las características culturales para desarrollar lo que va a ser esta cultura tan absolutamente impresionante que es la cultura del samba y el bossa nova, que es como lo que ellos van a tener en el mundo. Además, porque Brasil hay otra cosa. Brasil es un país completamente conectado con el mundo permanentemente. Brasil es un país cosmopolita. Brasil es un país con su enorme mundo atlántico, sus conexiones con el resto del planeta siempre han estado ahí. O sea, no ha sufrido como los aislamientos que otros países en América Latina hemos experimentado. Ellos no, ellos siempre están en la esquina del movimiento y en la jugada. Con Brasil tiene que ver el mundo y el mundo tiene que ver con Brasil, ¿sí? Entonces su cultura se va a exportar por el planeta y se va a conocer en todos los rincones del planeta. No solamente se la creen ellos, sino que la saben exportar. Los brasileños tienen otra cosa absolutamente impresionante, saben narrarse. En el cine, en la literatura y en la música, ellos saben narrarse. Su cine es completamente descriptivo en todos los sentidos de lo que significa ser el Brasil. Entonces, ellos van a tener un fenómeno cultural que va a ser absolutamente impresionante, que es todo lo que va a ser el mundo de la música. Primero, hay un personaje cinematográfico que va a dar a conocer el Brasil en el mundo entero, que se llama Carmen Miranda. Carmen Miranda puede ser estereotipada. Carmen Miranda puede ser, los brasileros la consideraban un poco como una figura casi que cliché, que hizo toda su carrera fuera del Brasil, pero ella es la que hace que el mundo entero conozca al Brasil. Entonces es una figura muy importante porque es como la figura de exportación, la imagen del Brasil durante mucho tiempo en las más distantes geografías va a ser Carmen Miranda.
Entonces, luego nos vamos a meter con la gente más impresionante, y aquí sí ya, mejor dicho, hay que tenerse del sombrero y arrodillarse ante ellos, pues, porque aquí ya nos vamos a meter, para mí, con uno de mis personajes favoritos en la vida, o sea, de mi héroe personal, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes es un poeta, es un cantor, es un inspirador. Él es el que va a crear toda la plataforma musical, poética, política, afectiva de todos aquellos que le van a seguir a él. Entonces, digamos, Toquinho, que habla de él como su maestro, como su astronauta, como aquel que lo llevó a volar con la música. Entonces, Vinícius de Moraes es una figura aparte, ¿no? Él tiene unos poemas muy impactantes, unos al amor, otros a... Hay uno que se llama La Rosa de Hiroshima, que es completamente impresionante, lo canta Nao Mattogrosso. Es una mirada muy fuerte a lo que significó la bomba atómica. Este hombre es un humanista. Este hombre es poeta y diplomático, como lo narran en la Samba Saraba, el homenaje de un hombre y una mujer. El negro, el blanco más negro del Brasil, como dice él, que fue... Él es, digamos, como el punto de partida, pero su poesía, su música es maravillosa y su poesía es impresionante. Y con él vienen João Gilberto, Astrud Gilberto, Gilberto Gil, y otro de los grandes que las dos calles se encuentran en Río, que se llama Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, que es el que realmente va a acuñar el bossa nova como tal. Bueno, eso es una musicalidad increíble la que va a hacer Tom Jobim. Hay una película clásica del cine brasilero que se llama Orfeo Negro, que es la primera película en donde la banda sonora la hacen ellos en su totalidad y que es un fresco del mundo de carnaval sobre la recreación de un mito griego, del mito de Orfeo y Eurídice, pero sobre el fondo y el telón de un mundo de carnaval. Esa película es hecha en 1959, antes de que Río de Janeiro se volviera ya también una megalópolis absolutamente impresionante como es hoy día. Entonces van a estar todos ellos, Caetano Veloso, también están todos los baianos, ¿no? Gal Costa, Caetano Veloso, María Betania. Y hay un personaje que es otro de los grandes narradores, cantautores, un hombre de una talla universal absolutamente impresionante a quien rendimos total homenaje, Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda va a cantar un Brasil urbano, va a cantar un Brasil cotidiano, y va a ser uno de los puntos de resistencia en un capítulo aterrador que, bueno, nos va a tocar, porque no podemos eludirlo, la dictadura. Cuando llegue la dictadura, que la vamos a hacer ahorita después de unas épocas de esplendor, él va a tener una canción que se llama A pesar de você, a pesar de usted, a pesar de você, mañana va a ser otro día, ¿no? A pesar de usted, mañana va a ser otro día, porque es una canción al momento más duro de la dictadura, y resulta que la canción, con ese nivel de censura tan impresionante que llegó a haber en la dictadura del Brasil, parecía una canción de amor, como que yo voy a sobrevivir a pesar de ti, ¿no? Y entonces pues sonaba en la radio, se les chispoteó, les pasó por enfrente, y cuando se dan cuenta, la está cantando todo el Brasil, y cuando la censuran en la radio, ya se ha vuelto el himno de resistencia contra la dictadura, a pesar de você. Entonces esa canción va a ser impresionante. Se recomienda muchísimo escuchar con toda atención una canción que se llama Construcción, el último día de un obrero de la construcción. Otra que se llama Mi querido amigo, que dice que aquí todo el mundo baila samba y juega fútbol, pero aquí la cosa está negra, o sea, aquí la cosa está muy difícil. Entonces cada uno de ellos es un mundo, es un universo, es impresionante entender eso. Y después de esto hay otro personaje en la política. Este es un personaje que también tiene una idea de esa construcción de un Brasil muy grande en su sentido arquitectónico y cultural, Juscelino Kubitschek, en tiempos de Juscelino Kubitschek, que nació en la ciudad de Diamantina, una de la parte de la ruta del oro, que le dio a Brasil toda la grandeza en tiempos del Imperio Portugués. Juscelino Kubitschek va a incentivar una creación arquitectónica de Niemeyer y Costa, que va a ser una ciudad creada
desde el principio inspirada en Le Corbusier para desarrollar el Brasil interior, porque todo lo que estamos narrando del desarrollo de Brasil es por las costas. El mismo imperio portugués fue un imperio costero en todas partes donde se desarrolló, y asimismo va a construir el Brasil por la costa. Entonces todas las grandes ciudades de las que estamos hablando pues estaban siempre bordeando las costas, pero el Brasil interior estaba intacto, digamos, no tenía un polo de desarrollo grande, ese mundo que vaya para adentro, para Goiás y todo eso estaba muy distante del enorme desarrollo que tenía el Brasil costero. Y para desarrollar ese Brasil interior se construye una ciudad de la nada, totalmente planificada, con un concepto arquitectónico novedoso, casi futurista. Esto es muy polémico en arquitectura porque todos dicen que es que las ciudades se tienen es que fundar, que las ciudades son creaciones naturales, que las ciudades surgen a partir de la manera como la gente las habita. Y ahí dicen, no, vamos a inventarnos una ciudad y después la vamos a habitar. Y es una ciudad súper moderna, con una arquitectura súper especial. Y vamos a ver qué pasa. Esa ciudad es Brasilia. Y hoy es la capital. Digamos, esto es un proyecto grande de Estado, de arquitectura, de inspiración artística. Y es una ciudad fundamental del Brasil hoy día. Esto para contarles los sollados que son ellos, o sea, que se les ocurre de golpe hacer una cosa de estas. Vamos a desarrollar una región del país a partir de la construcción de una capital completamente nueva y deslumbrante en la época en que Le Corbusier era, digamos, como el que mandaba la parada en la arquitectura vanguardista del mundo. Ellos se van a inspirar en él para poder hacer Brasilia. Entonces, sus ciudades son pues unas ciudades absolutamente impresionantes. La sola historia de Brasilia también ameritaría un programa, pero pues no, esto nos va a pasar por todos lados. Entonces, ellos demoraron un montón de tiempo, los trabajadores terminaron viviendo en la misma Brasilia. Hoy por hoy tiene una expansión y un crecimiento poblacional muy grande. Es casi, digamos, la ciudad piloto se vuelve casi que un centro histórico, porque solo el 10% de la totalidad de la gente vive en Brasilia, todo el mundo vive a los alrededores de Brasilia. Entonces, pues ella mezcla la idea de un experimento urbano de creación con el trasegar natural de la población de las ciudades, como se da en el mundo entero. Entonces, una mezcla de lo uno y de lo otro da un carácter muy especial en Brasilia, una ciudad muy espiritual con una cantidad de centros de creencias diferentes. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Bueno, no se salva Brasil porque no se salvó nadie. La dictadura, 1964, doctrina de la seguridad nacional. El primer país en Sudamérica donde se instaló el modelo de un golpe de Estado que generó una dictadura dentro de la doctrina de la seguridad nacional de la Escuela de las Américas en Panamá para reconfigurar los ejércitos que tuvieran confrontaciones fronterizas con otros estados, a ejércitos que tuvieran un enemigo interno a combatir, que es toda esa confrontación de la llegada de la Guerra Fría al continente, que lo vimos en Guatemala desde Arbeis. Ahí arranca, pero en el sur empieza en el Brasil.
Entonces ese golpe se lo van a hacer a João Goulart y empieza la dictadura. La dictadura va a intentar tomar muchos de los méritos de Kubitschek y apropiárselos ellos como los gestores del desarrollo en el Brasil. Por eso la ciudad de Diamantina va a ser castigadísima, porque es la cuna de Kubitschek, porque es un poco como desaparecer ese carácter civil de desarrollo de Brasil y volver el desarrollo de Brasil un tema militar, que lo van a considerar el desarrollismo o el milagro económico del Brasil, y va a haber toda una lectura económica a partir de este experimento totalitario que va a durar mucho tiempo, y va a tener años más duros que otros. Va a tener, para ellos en el 68 se va a poner muy duro, y va a haber una reacción cultural artística que se llama Tropicalia, y esa reacción artística de Tropicalia es una manera de responder al terror con el arte, responder al terror con la música, responder al terror con la alegría. O sea, los brasileros oponen la alegría al terror, la alegría a la censura, la alegría a la fuerza, y en eso está parte de su sabiduría y su alegría. Son resilientes desde el punto de vista de la grandeza artística que son capaces de desarrollar como pueblo. La muestra más exquisita y no exquisita, porque esa es una palabra que en portugués significa todo lo contrario de lo que significa en español. La muestra más elaborada, maravillosa, preciosa, es el tropicalismo como movimiento. Entonces Tropicalia empieza a generar toda una participación, y ahí es cuando nos aparecen ya las figuras que son más jóvenes de Caetano Veloso y de Gilberto Gil y Gal Costa y Tom C. y Nara Leao y Rogelio Duarte, y bueno, y ahí es donde está Chico Buarque. O sea, hay una primera generación que es la de Vinicius, Carlos Lira, Dorival Caymmi, que es como los que montan, digamos, el movimiento esencial. Y luego viene en la de Tropicalia, y en Tropicalia viene una siguiente generación que es donde está Caetano Veloso y Gilberto Gil y Chico Buarque y Gal Costa y María Bethânia, que ya viene mucho desde Bahía y nos va a dar una manera muy poderosa de entender el Brasil. Esa, digamos, la música de ellos está por todas partes. En Estados Unidos, Sergio Méndez y Brasil 66 van a crear el fenómeno de la bossa nova en Chicago. Y entonces Joao Gilberto y Astrud Gilberto van a conocerse a partir del bossa nova. Y hay otro personaje bellísimo, Elis Regina. Murió muy joven, pero Elis Regina y sus Aguas de Marzo son parte de lo más bello y poético de Brasil. Está Jorge Ben, Gilberto Gil, que no solamente es un personaje muy importante en lo que va a ser la música, también va a ser ministro de Cultura más adelante. Y ahí en Río de Janeiro, a mí me tocó ver hacia el 2015 una tienda en las calles donde se cultivaba el conocimiento y el legado del samba, como una especie de lo que en Nueva Orleans se llama el Preservation Hall, que es el lugar donde están todas las partituras originales del jazz, para que toda la gente que venga entienda de dónde partieron. Eso lo vimos en Río de Janeiro, donde todos los días se sentaban sillas en la calle para hacer recitales de samba, para que la gente conociera los orígenes y no perdiera de dónde vinieron. Entonces están todos ellos. De Tom Jobim hay una muy bonita que se llama Desafinado. Si usted dice que yo desafino, ¿no? Que la gente que desafina también tiene corazón. Es una historia muy bonita, porque además decían que sonaba desafinado. Dice, no, es que nosotros tenemos otro tipo de afinidad. Está Carlinhos Brown, personaje gigantesco. Marisa Montes, con una voz absolutamente descomunal. Están los Paralamas, Tribalistas, Ivette Sangalo, y hay una gente bellísima que se llamaban los Novo Baianos, que eran los de la gente que estaba en los años 60 con una propuesta hippie, con una propuesta poética, con una propuesta hermosísima, los Novos Baianos. Y hay un personaje que une ese mundo del Brasil con el mundo de América Latina, el puente entre los dos, Roberto Carlos. Roberto Carlos, ese sí que cantó toda la música romántica está referida a él. Detalles, El gato en la oscuridad. Bueno, este personaje
va a ser de todos nosotros. Va a ser brasilero y va a ser de todos los países hispanohablantes de América Latina, porque todo el mundo va a sentir el romanticismo en el mismo sentido de Roberto Carlos. Y eso lo hace único porque logra entender a las dos culturas y cantarle a las dos y hacernos sentir el mismo tipo de romance en español y en portugués. Entonces por eso no podíamos dejar de hablar de Roberto Carlos. Si el amor se va, qué vacío inmenso, que de nuestra vida cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasía, porque él ya no está. Cuando ya no está, faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. También en estos personajes van a crear un mundo. Caetano Veloso va a hacer un disco que en donde canta Hispanoamérica y donde va a cantar boleros y canciones típicas, Cucurrucucu, Paloma, Fina Estampa. Es muy bello también. Es muy bello y es un puente entre los dos, digamos. Los puentes en nuestras dos formas de una misma cultura se dan a través de la música. Y bueno, la gente de la literatura aquí, ahí que está Clarice Lispector, una mujer de origen ucraniano, pero nacida en el Brasil, criada en el Brasil, que tiene historias muy bonitas. Una vez la invitaron a un congreso de brujería en Colombia porque ella es una hechicera de la palabra. Ella decía que era lo más bonito que le había pasado, que la invitaran a un congreso de brujería por considerarla una hechicera de la palabra. La prosa de Clarice Lispector es absolutamente impresionante. Entonces está ella, hay un fresco grandísimo del Brasil, el Gran Sertão Vereda de João Guimarães Rosa, que es en el norte, en el nordeste brasilero, donde les digo que se junta la redondez de la tierra con el Sahel, esa llanura gigantesca semidesértica que va desde Senegal hasta Etiopía y que tiene ese clima tan duro. Allá se da un Brasil nordestino diferente, agreste, fuerte, de donde vienen personajes tan impresionantes. El fresco de João Guimarães Rosa, el Gran Sertão Veredas, nos narra ese mundo tan supremamente duro y poético que se vive en el norte del Brasil, en el nordeste brasilero. En lo personal, para mí, Jorge Amado ha sido un personaje que ha marcado mi vida. Jorge Amado tiene una primera etapa cuando él era del Partido Comunista, que su literatura era panfletaria, una narrativa casi literal de todas las grandes injusticias del Brasil, que son muchas. Pero luego el hombre se la pilla y se da cuenta que el mundo narrado desde la magia del Brasil es muchísimo más claro en su encanto de lo que podría haber sido un panfleto que originalmente tenían estas novelas como Cacao y Sudor. Y se va a fajar unas novelas. Doña Flor y sus dos maridos. La historia de una mujer que pierde al hombre que fue su esposo, pero el esposo era un sinvergüenza empedernido. Y luego ella va a volverse a enamorar de un hombre que va a hacer todo lo cuidadoso y todo lo organizado y todo lo bien puestecito que ella necesitaba, pero la doble naturaleza de la mujer hace que ella extrañe el mundo sexual de Varginho y los cuidados esmerados de Teodoro Madureira. La película se resuelve con el regreso del fantasma vivo en ella y la dualidad de Doña Flor, que sale a misa con sus dos maridos, y ahí tiene una canción compuesta por Chico Buarque, cantada por Simone, que se llama ¿Qué será? Una oda al deseo, que después Willy Colón llevaría a la salsa, que se recomienda mucho para estas historias porque es un tratado del deseo en la naturaleza humana. La novela de Amado, Tieta de Agreste, Gabriela, Clavo y Canela. Gabriela, Clavo y Canela es un fresco de todo el desarrollo
del mundo de los terratenientes en el Brasil, en la ciudad de Ilhéus, y cómo eso se va a volver después un polo financiero enorme a partir de la tierra, y todo lo que eso le va a pasar a la gente que queda en situación de servidumbre frente a eso. La denuncia social en todas las novelas de Amado siempre es poderosa, el trato de la doble moral también es muy grande, y Gabriela es un personaje libre. Gabriela viene del nordeste y resulta que se enamora del árabe Nesim. Y el árabe Nesim se muere por ella, además ella es cocinera. La cocina en las obras de Jorge Amado, el aceite de dendé, toda la cocina en Doña Flor es una protagonista, la gastronomía brasilera, que es una cosa deliciosa, deliciosa, deliciosa. Y entonces resulta que la historia empieza con que el dentista mató a su mujer por un crimen de honor porque la encontró con otro. Y resulta que el árabe Nesim se termina casando con Gabriela, que es un ser silvestre. Y Gabriela estuvo con otro y él no la quiere matar, pero ¿por qué va a matar a Gabriela si Gabriela es un encanto? Entonces, una buena parte de la obra transcurre en cuestionar los crímenes de honor, los feminicidios, el absurdo de acabar con la vida de un ser humano por un espectro de propiedad y honor. Y eso lo cuestiona Amado así, agudamente. Él termina divorciándose de Gabriela para poder seguir siendo el amante de Gabriela y disfrutar de un ser luminoso y maravilloso que es Gabriela, Clau y Canela. Y los brasileros tienen una manera de resolver con alegría lo que en otras culturas es una tragedia. Y eso es una cosa fantástica que ellos tienen. Digamos, había una película sueca de infidelidad donde el tipo iba a terminar matándose y matando a la niña, mientras que los brasileros termina una mujer en el nordeste con 3 maridos. Ella, él y ellos. Sí, o sea, ellos tienen otra manera de resolver, digamos, por las buenas y por las gozaderas, cosas que otros pueblos resuelven desde la tragedia. Entonces, así Gabriela, Clau y Canela termina resolviendo y al mismo tiempo siendo un fresco del polo de desarrollo del Brasil. Hay otra novela que se llama Teresa Batista cansada de guerra, una prostituta del Sertão y su vida en las grandes ciudades. Y es un personaje lleno de amor que es capaz de enseñar a leer a otros. Hay una huelga de prostitutas que es maravillosa porque ¿qué hacen en huelga? Pues mirar televisión, mirar miniseries, cocinar, parchar. Esa huelga es una cosa increíble. Sus personajes son profundamente humanos. Él es un hombre universal, él recorrió el mundo entero. La casa de él en la calle Vermelo de Bahía está en Salvador de Bahía, en el Pelourinho. Está la casa de él como centro cultural, pero su casa está en la Rua Vermelo, ya en la bahía por fuera del centro histórico. Es un museo a la universalidad, a la vida, al cosmopolitanismo, al amor, a la solidaridad universal. O sea, para los que hemos amado, llegar allá es casi que un sitio de peregrinación, ver la casa de Amado. Y hay otra historia que él tiene, su mujer también es una mujer muy, muy importante en él. Hay una historia muy bonita y es que él va a ser diputado y como diputado va a ser el hombre que va a dar la pelea por la libertad del cultos en el Brasil para que el candomblé y todo el mundo del Brasil africano sea reconocido como derecho pleno porque siempre fue perseguido. Eso es muy importante en la obra de Amado. Hay una novela que se llama El vendedor de la tienda de los milagros donde enfrenta el racismo de Brasil con respecto a su mundo afro. Y él lo va a reivindicar en todas sus novelas, porque Brasil tuvo también una época de fascismo y una época en la cual trajeron europeos al sur, a Santa Catarina, para mejorar la raza, experimentos de mejorar la raza, lo que va a dar un Brasil europeo en el sur. En Florianópolis y en Santa Catalina es un Brasil diferente y también en otro momento y por otra circunstancia histórica va a haber una gran migración japonesa, muy grande, cuando Japón decide en el siglo XIX que no puede albergar el tamaño de población que tiene y empieza a generar migraciones programadas a diferentes partes del mundo, una de ellas muy grande al Brasil y otra muy grande al Perú. Entonces, el Brasil termina siendo, en últimas,
termina siendo un mosaico tan impresionante que brasilero es un japonés, brasilero es un alemán, brasilero es un africano, brasilero es un descendiente de holandeses, brasilero es un mundo indígena enorme, poderoso y maravilloso, y todo el mundo es brasilero. O sea, esta mixturazao, esta cantidad de pueblos que han llegado, estas etapas históricas han construido un Brasil completamente caleidoscópico, pluricultural. En las novelas de Amado es parte de eso. Hay un cuento que particularmente es muy bonito que se llama La muerte y la muerte de Quincas Barro de Agua, que es un hombre que a los 50 años decide abandonar la vida que tenía y meterse en los bajos fondos de Bahía y vivir la vida del arrabal, del malevaje, y allá conoce la felicidad y la alegría, y cuando muere a los 70 años su familia le ha dado una muerte social, y luego aparece el muerto y están las dos muertes de las dos vidas de Quincas Agua, pero esto es divertidísimo, o sea, es completamente divertido. Entonces uno se mete en estas historias de Jorge Amado y ahí nomás ya queda totalmente atrapado. Está un personaje que estuvo trabajando toda la vida en las comisarías y del rudo mundo de las comisarías pasó a la literatura, generando una novela policíaca grande dentro del género, Rubén Fonseca. Personaje que saca todo su construcción literaria a partir de la realidad que vivió toda la vida en la macabra burocracia de una comisaría. También está Gilberto Freire, también está Paulo Freire en la pedagogía del oprimido. Ellos tienen una cantidad de pensadores en muchos niveles y tienen una cantidad de constructores, digamos, esto aquí es por no mencionar algunos, pero la literatura brasileña es infinita y tiene muchísima gente muy grande. Hay un personaje que también muchos lo cuestionan, otros lo envidian, otros lo desprecian, y otros han aprendido a vivir mucho mejor a partir de él, Paulo Coelho. O sea, de todas maneras el hombre le ha dado tips a las personas para que su vida sea más amable, de una u otra manera. Eso tampoco es un crimen, o sea, querer que la gente se la pase mejor, pues no es mala idea tampoco. Pero le tienen, o sea, todas las broncas, pues, si nadie vende como él, nadie. Entonces cada vez que el tipo saca un libro y todo el mundo se lo compra, pues de otro poco empiezan a tener gastritis. Pero ese es más un problema gástrico de los otros que de Paulo Coelho. Entonces, pero él también es brasilero, para decirles, ¿no? O sea, brasilera son mucha gente es brasilera. Bueno, la otra cosa es el cine. Antes de meternos al deporte, hay un personaje que se llama Glauber Rocha. Y Glauber Rocha va a ser un cine abstracto en su narrativa, casi críptico, pero muy descriptivo del Brasil. Va a tratar el problema del hambre en Tierra Rara, digamos el hambre no como una fatalidad del destino, sino no como una construcción que precisamente se produce por esas desigualdades tan grandes. Hay películas como Bye Bye Brasil, que es un circo pobre. Ese es de otro de los grandes directores que lo recorre de la manera más poética y patética para entender esa miseria interior, estación central do Brasil. O sea, ellos se narran, realmente se narran. Ciudad de Dios, ellos se van a narrar en el cine de una manera impresionante. Un ciclo de cine brasilero te da una visión del mundo como no te puedes imaginar. Y de la mano de los grandes cineastas brasileros está otro de los productos en los cuales Brasil ha logrado un nivel de profundidad y de excelencia. Ellos han creado un género a partir de aquí, un género muy hermoso y muy descriptivo, que más allá del melodrama te da una profunda mirada cultural del Brasil. La telenovela La esclava Isaura. Hay una que es bellísima, Malú Mujer. Malú Mujer fue una telenovela completamente progresista de género en la época en que no se hablaba de eso. Un capítulo que recreaba el amor basado en Vinícius de Moraes. Otro día que Malú va a pedir trabajo y se da cuenta que todo el trabajo está mediado por una cantidad de segregaciones de clase y de raza y por eso a ellos no les daban trabajo. Entonces está todo esto, está Chica da Silva, está el Clon, está la Avenida Brasil. O sea, donde meten mano ellos, hacen arte. Si hacen telenovelas, les quedan las mejores, no, además unas producciones, la locura. ¿Sí? Si hacen cine, es un cine espectacular.
Entonces, bueno, sus ritmos, obviamente, bueno, los gauchos, los parceiros, tico-tico, feijoada, lambada, carrapiño, todo esto va a ser parte de esa construcción musical de los brasileros. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada através, uma légua e meia, uma braça incendeia, diga Brau, deixa o sol no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, one more time, one more time, Y bueno, para salir de aquí en una buena parte nos toca meternos con el fútbol porque son los únicos de todo el planeta Tierra con sus 7.000 millones de habitantes que tenemos ahorita y sus más de 100 y pico de países de estados nacionales que son pentacampeones del Mundial de Fútbol. ¿Cómo te parece que nadie más es? ¿Cómo te parece que son ellos? Entonces esta gente se ha ganado los campeonatos mundiales y de ellos es Edson Arantes do Nascimento, Pelé y Sócrates. De ahí es la selección del 70 con Tostao, Jairzinho, Pelé, Rivelino, bueno, Jair, todos los grandes que jugaron en ese Brasil de 1970 contra los italianos, contra el Bambino de Oro, en uno de los momentos más impresionantes de la historia del fútbol. El fútbol en el Brasil, futebol, es como una religión. Una vez decían que cuál era el deporte más importante en el Brasil, entonces decían el voleibol. Y el fútbol no, es que el fútbol es una religión. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Digamos, lo que el fútbol articula en el mundo brasilero es de todo lo que hemos hablado en el sur del continente, después de haber pasado por la Argentina. Aquí el fútbol es una cosa realmente importante, o sea, el fútbol de todo lo que significa para los argentinos, para los paraguayos, para los uruguayos. Vamos al Brasil y en el Brasil el fútbol es una manera de entender el mundo. Aquí también, o sea, uno puede hacer un programa solamente sobre fútbol brasilero y ya a los uruguayos les hablamos de su maracanazo cuando estábamos en la región. El Maracaná como tal, pues que es un templo del fútbol, eso es una cosa absolutamente impresionante. Visitar el Maracaná es entender las venas y las arterias del corazón del Brasil, eso es parte de eso. Y también en la Fórmula 1, es que son grandes en todo, entonces si se meten en la Fórmula 1, pues tienen a uno de los más grandes de toda la historia de la Fórmula 1, Ayrton Senna, el más grande del automovilismo brasileño, 3 títulos de Fórmula 1. Tienen a Emerson Fittipaldi, que haría los grandes triunfos desde la Indy 500, tienen a Rubén Barrichello. En cada una de las cosas que se meten son grandes. Entonces, si se meten en el deporte, pues se ganan 5 campeonatos mundiales. Si se meten en la Fórmula 1, pues salen con Ayrton Senna. Si se meten en la música, pues salen con Vinícius de Moraes. O sea, tienen el don de la grandeza en su construcción histórica y deportista, poética y musical. Tan monumentales como son como nación, también lo son como arte y como deporte. Esto es una cosa, un fenómeno verdaderamente increíble. Y en esa geografía tan grande que tiene el Mato Grosso, que tiene el Amazonas lo bordeamos, ¿no? O sea, nosotros dijimos hay Amazonas en Colombia, hay Amazonas en Bolivia, hay Amazonas en Perú, hay Amazonas en Ecuador, pero el Amazonas queda en el Brasil. O sea, la selva grande, gigantesca, que ocupa un enorme pedazo de su territorio, y el río Amazonas en pleno atraviesa todo el Brasil. Cuando Orellana lo vio por primera vez, se demoró mucho tiempo en entender que eso no era un mar, sino era un río, y eso va a desembocar por Belém de Pará en una desembocadura de 300 kilómetros que se puede ver mucho tiempo en el aire, una desembocadura que se ramifica como una gran cantidad de brazos y brazos y brazos,
y el río es una autopista por allá, y ahí hay un Brasil indígena. El Brasil indígena es muy importante, el Brasil indígena es poderoso, es ancestral, es resistente. O sea, el Brasil indígena es algo que hay que tener en cuenta en todos los relatos históricos, porque están más allá de sus grandes ciudades. Está el Brasil indígena, el Brasil del Amazonas. Hay un festival de pueblos indígenas en una ciudad cercana a Manaus, que es tan grande como el de Río, pero no tiene esas miniseries, pero es una cosa verdaderamente impresionante, ese festival de los pueblos indígenas. Entonces hay un Brasil indígena profundo que, como todos los pueblos en América Latina, reclaman el lugar histórico de la dignidad y del poderío de ser aquellos que han habitado nuestro continente desde el principio de los tiempos, y eso va para todos los pueblos indígenas de la América, porque hay una deuda histórica de reconocimiento en nuestra propia identidad como aquellos forjadores del comienzo de los tiempos y de nuestro presente también. Entonces, este Brasil que tiene el Amazonas, que tiene el Pantanal, que tiene el Mato Grosso, que tiene ese sur, que es el que va limitando con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, este Brasil que da en el norte con las Guyanas, este Brasil que en el norte da también con Colombia en el trapecio amazónico, este Brasil que rodea, bordea y crea toda la parte más densa histórica del continente. Este Brasil es donde estamos terminando la serie. Ahora, si nosotros nos venimos en el recorrido geográfico, como lo hemos venido haciendo, bajamos por México, bajamos por Centroamérica, hicimos una pausa en el Caribe marítimo, después venimos al Istmo de Panamá, atravesamos la Gran Colombia, lo que fue la Gran Colombia, vamos bajando por Bolivia y vamos bajando por el Paraguay. Digamos, hemos seguido el recorrido que usted haría si va a hacer la América, si realmente va a recorrer este continente, si va a hacer lo que en una época llamaron los diarios de motocicleta también, si lo va a ir caminando, si lo va a ir mochileando, como se hizo durante la década de los 70, que la gente cogía una mochila y llegaba hasta el sur, que es una manera de entender lo inconmensurable de una región histórica. Entonces, con el Brasil nosotros terminamos la serie. Muchas cosas se narrarán en el futuro sobre todo esta gran región y este continente, pero nuestra serie termina aquí y termina con esta gran cantidad de héroes y heroínas que tiene este Brasil maravilloso. Y con esto nos encontramos con el fin del relato de la región. Entonces, al final de este relato va a quedar claro que es un latinoamericano. Y un latinoamericano es una construcción histórica, cultural, es una manera de entendernos, es una manera de mirarnos. Nosotros los latinoamericanos nos miramos. Eso es particular porque los europeos no se miran, consideran que eso es un acto de invasión a la privacidad del otro. Nosotros nos chismoseamos, de arriba abajo nos miramos. Cuando una persona se sube en un transporte público, todo el mundo la mira hasta que se sienta y luego hasta que llegue el otro y lo vuelve y lo mira. Nos reconocemos por la calle, tenemos un contacto físico que es absolutamente necesario, nos abrazamos, nos saludamos de beso, nos contamos las historias. Dos latinoamericanos se conocen en cualquier parte del mundo, se hacen amigos, se van a tomar cerveza, se cuentan las historias, pueden terminar viviendo juntos o viajando juntos. O sea, cualquier cosa pasa cuando dos latinoamericanos se conocen. Porque tenemos un sustrato común, es probable que no haya otra cultura en el mundo que tenga un nivel de cohesión y de capacidad de comunicación como significa ser latinoamericanos. Ser latinoamericanos es entender la expresión de los sentimientos y la afectividad del otro, de su alegría, es estar atravesados profundamente por la música, es tener heridas y dolores comunes, porque fíjense que esto de las dictaduras, de las inequidades, de todo eso, bueno, nos atraviesa a todos. Eso no lo ha solucionado nadie en América Latina, nadie. O sea, todavía tenemos pendientes soluciones estructurales históricas enormes que estamos tratando de ver a ver cómo le encontramos la comba al palo de un lado. Por el otro lado tenemos la base de la yuca, la base del maíz,
que está en toda nuestra alimentación. Tenemos una naturaleza descomunal que tiene la cordillera de los Andes como una columna vertebral, que tiene el Amazonas como un río descomunal o el río de la Plata, que tiene todas estas maravillas de los volcanes. Nosotros tenemos una naturaleza absolutamente asombrosa, una narrativa completamente maravillosa desde la música, desde la literatura, unos problemas abismales que son los mismos en todas partes, porque una y otra vez en la serie no los hemos encontrado y todavía no los hemos solucionado, pero pues, digamos, estamos en eso y lo tenemos todos, de la misma manera. Brasil, que tuvo historias tan diferentes, va a llegar a lo mismo también, a las dictaduras, a la pobreza, a la construcción de una identidad histórica, a poder entenderse como nación en toda su diversidad, lo mismo que todos los demás países de América Latina. Entonces, nosotros, como Mercedes Sosa nos dice, cuando sale a caminar por la cintura cósmica del sur y ve un verde Brasil, un Chile cobre y mineral, una Bolivia estaño y soledad, y canta la canción con todos, como nos va a contar también Residente en Latinoamérica, aquí la gente camina aunque no tenga piernas, nos está hablando de cómo vamos caminando, nos narra de esta patria de un lado al otro, cómo camina por debajo de la tierra con los santos. Estas narrativas, estas epopeyas, toda esta manera de entendernos bajo los cielos de los Andes, bajo la impresionante mundo del Amazonas, de entendernos en todas nuestras diferencias, pero en todas nuestras similitudes, de sentirnos parte de una casa grande, de un mundo grande que estamos construyendo juntos, de saber que todo lo que pasa en cada uno de estos países nos pasa a todos, de saber que todo lo que ocurre nos afecta a todos, de sentirnos parte orgánica de una misma unidad histórica que a pesar de sus diferencias lleva a un mundo común y poderoso, que es esto de ser un latinoamericano, que es esto de formar parte de esta gran historia que arrancó al sur del Río Grande y termina en el Brasil, pero que recorrió la Tierra del Fuego y la Patagonia, de ser parte de esta gran historia que estamos resolviendo en estos días y que estamos narrando en estos días y que nos produce la fortuna de ser gente que nació en este enorme y maravilloso continente cultural que llamamos América Latina. Y aquí terminamos la serie con todas las historias desde el momento en que arrancamos la enorme aventura, que empezamos en una aventura geográfica absolutamente descomunal, con una gran cantidad de utopías, porque las utopías, nos decía Germán Arciniegas, que todo lo que soñaron los europeos no lo podían realizar en sus tierras, sino aquí somos también sus quimeras y nuestros propios sueños. Hay que aclarar que en este capítulo vamos a tener dos playlists, una de la música del Brasil y otra de un compendio de toda la música que nos rodea como región histórica, como Latinoamérica. Entonces son dos playlists. Esto para que se la gocen en serio, para que se sienten a escuchar samba y se sienten a escuchar toda la música de nuestra región, para que celebremos con pisco, con mate, con todas las formas como nosotros tenemos de encontrarnos y de unirnos en la tierra. Con esto terminamos la serie de América Latina con todo el cariño para nuestros pueblos. Entonces, desde el Río Grande, desde el hermoso, impresionante México, desde Centroamérica, desde los quetzales, desde los volcanes, desde los lagos, desde el Caribe maravilloso, desde el son cubano, desde el merengue y la bachata dominicana, desde el Istmo que une a todo el continente a través de esa franja de tierra, desde la Gran Colombia, desde la cordillera de los Andes, que es nuestra espina dorsal, desde la samba, desde el tango, desde la salsa, desde toda la diversidad, desde el puma, desde el jaguar, desde la llama, desde el cóndor de los Andes, desde toda esa diversidad histórica hasta la Pampa Argentina, la Tierra del Fuego, desde el sur del Biobío, desde el mundo mapuche, desde el mundo de los pueblos originarios, desde los afros, desde toda la gente que fue llegando a este continente, desde las quimeras, desde los sueños y de las esperanzas, que significa ser latinoamericano.
en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Elena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye. Vamos caminando, aquí se